Muy buenas tardes. Hemos tenido que empezar un poquito más tarde porque hubo un problema técnico que nos ha obligado a tener que empezar unos minutos más tarde. Esta tarde tenemos con nosotros al doctor Pedro Carrero Heras. Pedro es doctor en Filosofía y Letras y Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor honorífico de Literatura Española de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro numerario de nuestro Instituto de Estudios Madrileños. Es también presidente del Instituto de Indología, miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. Ha sido catedrático de la Escuela Universitaria de Literatura Española en la Universidad de Alcalá, profesor titular de Literatura Española también en la Universidad de Alcalá, director del Departamento de Filología de la misma universidad, redactor del Diccionario Histórico de la Lengua Española, asesor como lexicógrafo del vocabulario científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue secretario de Américo Castro en 1972, coordinador de cursos de humanidades de las universidades para mayores. Ha publicado varios libros y edición de libros y numerosos artículos de libros, presentaciones, etc. Ha impartido numerosísimas conferencias, ha viajado por diferentes países haciendo intercambio con profesores universitarios de otros sitios y director de cursos de verano sobre temas de filología y indología. En los últimos años ha impartido talleres también de escritura y narrativa y es autor del libro La mirada occidental, la India en los escritores extranjeros, el arte de narrar y una que me encanta, que es El telegrafista, que es una de sus últimas... El telegrafista de Barbastro, que es una obra encantadora y muy, muy bonita. Y bueno, pues creo que hoy, a pesar de los problemas que hemos tenido para poder empezar, tenemos con nosotros a uno de los mejores filólogos que tiene el Instituto de Estudios Madrileños. Muchas gracias por estar con nosotros y les dejo con el profesor don Pedro Carrero Heras. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes. No vinimos para luchar contra los problemas técnicos, sino para dar una conferencia, bueno, pero se han resuelto y entonces en lo que quede de tiempo, pues vamos a ver cómo se consigue hacer amena esta idea que sustenta la conferencia. Muchas gracias por la presentación. El adjetivo imposible está en el título de la conferencia. ¿Por qué? ¿Por qué la novela imposible de los Nova Novorum? Fue una colección de revistas de Occidente y tuvo publicaciones. Desde 1926 hasta 1929 se publicaron 5 novelas y una obra teatral. La obra teatral no voy a referirme a ella, pero se publicaron estos libros. ¿Por qué he puesto el adjetivo imposible? Pues porque es una manera de atraer la curiosidad, es una provocación. Pero al mismo tiempo va de alguna manera todo el trabajo que he hecho, todo lo que he escrito y que se publicará también, pues está influido, está motivado por el hecho de que quien habla, es decir, yo, quien ha trabajado en este asunto, considera que los derroteros que se buscaron no fueron los más oportunos para conseguir algo que pudiéramos entender como novela, en el sentido, no me atrevo a decir el adjetivo tradicional, pero en el sentido usual del término, en el sentido habitual del término. Y todo esto se basa en que además se trataban de novelas vanguardistas y las vanguardias al principio y de alguna manera también a lo largo de todos los tiempos, pues no eran bien admitidas, no eran bien entendidas. También quiero decir una cosa, si de lo que se pretendía era deshumanizar la novela, es más fácil deshumanizar, entre comillas, un cuadro que no una novela. Una novela es muy difícil deshumanizarla. Un cuadro se puede llegar hasta la abstracción absoluta. En cambio, un texto que narra
que es narrativa y que está contando algo, es muy difícil deshumanizarlo. Ortega había dicho, si todo lo nuevo es impopular, hay en cambio cosas que lo siguen siendo aun llegadas a la vejez. Hay músicas, hay versos, cuadros, ideas científicas, actitudes morales, condenados a conservar ante las muchedumbres una irremediable virginidad. Y eso es cierto también, pero depende de las artes y de los géneros. No es lo mismo la narrativa que la poesía. La poesía puede ser más difícil de interpretar, de entender, de comprender que otros géneros literarios. Ortega escribió el famoso ensayo en 1924, los publicó en las páginas del Sol y luego ya en 1925 cobró su forma ya de ensayo extenso y libro, que es el de la deshumanización del arte. ¿Por qué un filósofo hablando de arte? Entonces, Paulino Garagorri, en su nota a la deshumanización del arte publicada por Alianza, dice lo siguiente: la frecuente dispersión de la curiosidad de Ortega, que le llevó a tratar de cuestiones relacionadas con el arte en una y otras épocas de su vida, solo pueden sorprender a quienes desconocen que la filosofía, por ser la ciencia de los fundamentos y las raíces de todas las cosas, debe reflexionar sobre las más dispares manifestaciones de la vida humana, sin exclusión ninguna. No es extraño que un filósofo hable de literatura, lo han hecho otros, han hablado de estética, etc. No vamos a poner aquí una larga lista. Ahora bien, cuando Ortega se enfrenta a criticar la novela que se escribía entonces y decide pensar en otro tipo de novela, las vanguardias de principios, que empiezan ya a finales del siglo XIX, pero bueno, se acentúan es decir, la destrucción de los cánones artísticos empieza ya a finales del siglo XIX, por ejemplo, con el impresionismo. El famoso cuadro de Claude Monet, Impression Soleil Levant, inicia ya el cambio de algo en pintura, en la plástica, que es algo distinto a la realidad. El realismo ya no va a ser una panacea, el realismo no va a ser lo mejor. Y entran los ismos. A lo largo del 20 empiezan en esas primeras décadas el expresionismo, el fauvismo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo. Ultraísmo era lo que adoptaron los vanguardistas españoles a imitación del futurismo. El ultraísmo, el surrealismo empieza, aunque no está todavía muy configurado, cuando se va a producir todo este fenómeno, solo por citar los más conocidos. Y al vanguardismo español, al ultraísmo, habría que añadir antes el precedente de Ramón Gómez de la Serna, del ramonismo, con sus greguerías, que como saben responden a la fórmula de metáfora más humorismo igual a greguería. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Ortega? Impopularidad del arte nuevo. El arte nuevo no gusta al pueblo. El romanticismo sí que gustó el romanticismo, se hizo muy popular y además yo creo que de todo lo que termina en ismo o en ista o en isto es lo que ha cuajado en la lengua, en el léxico. Fulanito es muy romántico, no me vengas con romanticismos. En cambio del Renacimiento no decimos eso en el habla popular, digamos, en el habla de todos los días y de otros movimientos tampoco. El romanticismo verdaderamente se llevó al pueblo detrás. Ortega, una idea fundamental que dice en la deshumanización del arte es que si vemos a través de un cristal el jardín que hay detrás, no vemos el cristal, vemos las cosas que hay en el jardín, pero no vemos el cristal. Y esto es lo que Ortega utiliza para referirse a la forma artística, no al contenido, no al argumento, sino a la forma artística. Entonces,
El ejemplo del cristal y del jardín no me parece tan valioso, tan gráfico, como el ejemplo que él utiliza también del cuadro de Tiziano, Carlos V. Si ves el cuadro de Carlos V y te estás fijando en el personaje, en la historia, etc., no ves cómo se ha hecho el cuadro, no te estás fijando en la forma, en los elementos que ha utilizado Tiziano para pintarlo, en todo lo que es la cobertura, la estructura de lo que estamos viendo. Si te fijas en el personaje, si te fijas en el argumento, no te fijas en la forma artística. Todo esto son cuestiones que dice Ortega y que siempre son discutibles. Por ejemplo, él viendo la novela de la época. ¿Cuál era la novela de la época? La novela de la época era la prolongación del realismo y del naturalismo. El naturalismo había extremado todavía más el carácter enciclopédico del realismo, que no falte de nada. Y además había convertido la novela en campo de experimentación para las ideas científicas y también para las ideas sociales. Pensemos en Solá, ¿no? Que es cuando pensamos en el naturalismo, pensamos en el gran escritor francés, y entonces aquello era un instrumento, la novela era un instrumento y estaba la novela de tesis en que se planteaba una cuestión y esa cuestión la desarrollaba el novelista a lo largo de toda la obra para demostrar esto y lo otro, esto es bueno o esto es malo. Por ejemplo, Gardós, que es un grandísimo escritor, pues tiene también sus novelas de tesis, como otros colegas suyos de la narrativa del siglo XIX. Entonces dice Ortega, pero aparte del realismo y del naturalismo, había también una mala novela, una mala literatura, como la hay ahora. Ahora de vez en cuando sale alguna novela por ahí que está bien, pero estamos llenos de novelas pésimas, novelas manipuladas, como estamos llenos de las redes sociales, de los influencers, que de alguna manera con un golpe de fortuna se pueden hacer famosísimos, pero luego vas y ves lo que han escrito y no convence, no quedará. Esto es muy largo de contar y es muy polémico también, pero lo que estoy diciendo ahora en esta conferencia vale también para el tiempo que vivimos. Dice Ortega, porque el público va a revolcarse apasionadamente en la realidad humana, más en la realidad humana que en la obra, en la realidad humana que en la obra está aludida. Si se le invita a soltar esta presa y a detener la atención sobre la obra misma de arte, dirá que no ve en ella nada, porque en efecto no ve en ella cosas humanas, solo transparencias artísticas, puras virtualidades. No es posible hablar de un arte puro, dice Ortega, y habla de tendencias que logren, él desea tendencias que logren la eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, dice Ortega, que dominaban en la producción romántica y naturalista. Una obra de arte nunca será la realidad. Por consiguiente, él valora el arte deshumanizado. Critica a los artistas y escritores realistas, como Dickens, como Galdós, o pintores como Sorolla. Dicen que tienen carácter, pero no estilo. Todo esto es un poco polémico, porque semánticamente carácter y estilo tienen algunos puntos, algunos semas en común. Dice de ellos estas cosas que son discutibles, y lo dice en su famoso ensayo La deshumanización del arte. Resalta la importancia de la metáfora. La metáfora sí va a ser, bueno, parece una frivolidad si digo esto, pero va a ser la gran vedette de la generación del 27 y generaciones aledañas. Es decir, valoran muchísimo los intelectuales y los escritores de la llamada Edad de Plata, porque estamos en la llamada Edad de Plata, valoran muchísimo la metáfora. Ortega dice que la metáfora nació para embellecer la realidad. Bien, para conjurar el tabú, ciertas cosas que no se pueden decir, por asociación son sustituidas por
una metáfora. Y esto es cierto. Y también habla de las metáforas descendentes, es decir, no aquellas que no solamente que no ennoblecen la realidad, sino que la desmerecen, la afean. Habla también de superar los tópicos, buscar la originalidad. Por ejemplo, evitar el sentimentalismo. Y esto va a ser una de las cuestiones que marquen bastante la vanguardia. En definitiva, si tomamos todo lo que dice Ortega en la deshumanización del arte, no se busca un arte para todos, pero eso ya lo dijo Góngora en su momento y lo diría Juan Ramón, tan vinculado a la Edad de Plata, tan importante, maestro de poetas. Juan Ramón Jiménez ya había dicho, a la minoría siempre. De manera que en la mente exquisita de Ortega, en su predilección de lo exquisito frente a lo vulgar, a la chabacanería que abundaba en la novela de entonces, como dije antes, como abunda en nuestros tiempos, ha abundado siempre, frente a eso busca un arte más elaborado. Otras características del arte nuevo que me interesa recordar pues y que aparecerán los Nova Novorum en la colección de revistas de Occidente Nova Novorum, será la predilección por los ambientes urbanos, por las playas de moda, sin olvidar los balnearios, cosmopolitismo, maquinismo, velocidad, trenes, automóviles, aviones, referencia explícita o implícita a la ciudad de Nueva York, especial predilección por el cinematógrafo, pero no solamente en lo que se refiere al mundo de Hollywood, sino también en la técnica. Es decir, algunos de estos escritores imitan la técnica apresurada y de velocidad que tienen las imágenes cinematográficas, las trasladan mediante yuxtaposiciones. Si nos da tiempo ya veremos alguna de ellas. Mención especial suele darse a los personajes femeninos, con una visión moderna de la mujer, independiente, con alta formación cultural, que le permite mantener igualitariamente una conversación con su oponente masculino. Con su oponente masculino que en muchos casos, bueno, en bastantes casos, no tiene la altura, digamos, que tiene la figura de la mujer. Aunque con frecuencia tampoco entienda ni comparta las ocurrencias y digresiones filosóficas y vitalistas del oponente masculino. En más de una novela a este tipo de mujer se la ve ya entonces ir al volante de un coche. Ni qué decir tiene que todas estas características que pueden comprobarse en las obras de los Nova Novorum no tienen por qué coincidir todas ellas en cada autor. Ortega también escribió Ideas sobre la novela, también publicada como tal libro en 1925. ¿Qué destaco de ellas? Bueno, él dice lo siguiente: en suma, creo que el género novela, si no está irremediablemente agotado, se halla, de cierto, en su período último y padece una tal penuria de temas posibles que el escritor necesita compensarla con la exquisita calidad de los demás ingredientes necesarios para integrar un cuerpo de novela. Y recuerda, a Ortega le pesa demasiado lo de ya no quedan temas nuevos, y no estoy de acuerdo yo con eso. Él dice que novela es novedad. Nació con el significado de novedad. ¿Cómo que no hay temas nuevos? Nunca va a haber tantos temas nuevos. Bueno, pueden ocurrir cosas en el futuro impensables que darían lugar a muchas novelas, pero no necesariamente hay que pensar que para una revitalización de la novela haya que crear un tema nuevo. No necesariamente. Se discute en la prensa, discute con Baroja. Claro, Baroja era escritor de novelas de acción. Se le ha criticado a Baroja a veces, también se le ha dicho que no tiene estilo. Eso no es cierto. Yo he hecho un estudio sobre el comienzo de la busca de Pío Baroja, he hecho un estudio y he podido demostrar que hay arte 100%, eso que podríamos llamar estilo. Se discute, etcétera. Y luego estaba ya el precedente de Marcel Proust.
Bueno, pues cualquiera que haya leído a Proust o haya empezado a leerlo, aunque luego se le haya caído de las manos, habrá visto que como tal novela es estático totalmente. No hay acción prácticamente. Es un estatismo que Azorín, nuestro Azorín, de alguna manera pues reprodujo en sus novelas. Ortega dice, no es el argumento lo que nos complace, no es la curiosidad por saber lo que va a pasar a fulano lo que nos deleita. La prueba de ello está en que el argumento de toda novela se cuenta en muy pocas palabras. Es verdad, se cuenta, a ver, ¿de qué va Guerra y Paz de Tolstoy? Pues mira, va de esto, y si afinas un poco, el resumen es media página. Y no sé, dice Ortega, no sé, el argumento, digamos, en su actitud antiargumento. Dice que no es lo más importante. Y luego habla de Proust. Y claro, ahí ya nos metemos en un terreno difícil, porque dice, Proust es demasiado. Se ha pasado, por decirlo coloquialmente, se ha pasado con su estilo estático, con su estilo en que no ocurre prácticamente nada. Digamos que lo que dice es que es, el interés dramático, dice Ortega, es importante. Con lo cual, ¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que, conforme a estas ideas de Ortega, qué es lo que ocurre? Que la acción debe ser escasa, que no importa mucho el argumento. Dramatismo, poco, pero tiene que haber interés dramático, dice Ortega. De manera que difícil camino para el que se le presenta al novelista. Entonces, un día andando, seguramente saliendo por la avenida de Pi y Margall, que era, ¿cómo se llamaba ese tramo de la calle Atocha? Perdón, de la Gran Vía, donde estaba la revista de Occidente, pues seguramente yendo con alguno de sus amigos y tal, pues se le ocurre que habría que crear una colección de novelas que respondieran al arte nuevo. Y ahí se creó la colección Nova Novorum, las nuevas cosas de los nuevos, de los jóvenes. Nova Novorum, las nuevas cosas de los jóvenes. Fue como un proyecto, como un laboratorio literario. Es loable, a mí me parece muy bien, pues se basa en buscar la calidad en la literatura. Se sabía lo que no se quería, lo que no se sabía bien es qué había que escribir, qué tipo de novela hacemos. Antonio Espina lo dijo, el artista de hoy rechaza estas formas, las antiguas, las rechaza por tradicionales y por conclusas y definitivas dentro de un orden regular. Eso sí, ignora por completo con qué ha de sustituirlas, cuál ha de ser el fundamento de lo nuevo, porque hasta ahora lo único en que estamos todos conformes es en lo que ya no puede hacerse. En lo que ha de hacerse es donde comienza la disparidad. Así que todo es incierto y todo es difícil. El argumento no importa, pero tiene que haber argumento. El interés dramático no tiene por qué existir, pero tiene que haber algo de interés dramático. Y así es como van saliendo los libros. Por cierto que con la palabra se me ha olvidado pasar al... Bueno, esto es Meditaciones del Quijote e ideas sobre la novela. Esta es una edición contemporánea, bueno, es de 1974, ya no es tan contemporánea, del primer libro que salió en la colección de los Nova Novorum, que es el del gran poeta Pedro Salinas, gran poeta de la generación del 27, y que se titula Víspera del Gozo. Esto tampoco es una novela, son una serie de cuadros en donde lo poético supera a lo narrativo. Sí que hay un hilo narrativo, pero es muy fino. Y todo lo demás son imágenes poéticas de gran altura, como se nota ya el poeta que va a ser, sobre todo en la década siguiente, Pedro Salinas, en obras tan importantes como Razón de Amor o La voz a ti de vida. Pero como tal novela, esta pues sí tiene dos cuadros al principio que son a mí me han gustado mucho, el primero que es Mundo cerrado y el segundo que es Entrada en Sevilla. Entrada en Sevilla es
una mujer que conduce un coche y que lleva a uno que al parecer ha sido amante o es posible que lo pudiera ser, y van corriendo por las calles de Sevilla viendo imágenes fugaces que se escapan, que son poco aprehensibles, pero con un lenguaje poético muy interesante. Por ejemplo, habla del sol. Acalorado de su propio fuego, el sol soñaba con tenderse a la sombra en un patio, en una cámara, en cualquiera de aquellos lugares umbrosos que tan excelentemente le defendían contra su mismo ardor y donde se debía estar tan a gusto, sin sol. Salinas es un gran poeta, pero estos cuadros, este libro que escribió, difícilmente puede definirse como novela. El siguiente libro es el de Benjamín Parnés, El profesor inútil, que tuvo en 1926 su primera edición en la colección de Revista de Occidente, de los Nova Novorum. Tuvo su primera edición, que era cortita, pero luego a lo largo de los años los fue Harnés haciendo crecer y eso produjo que en 1934 apareciera una nueva edición de El profesor inútil muy extensa. El juicio que yo puedo resumir es el siguiente. Bueno, si las relaciones sentimentales y el deseo sexual son una constante en la novela de siempre, este ingrediente tampoco podía faltar en la pretendida novela deshumanizada. En Harnés hay sensualidad y erotismo. Tiene discípulas, tiene un discípulo que es Valentín, que tiene una moto, y entonces Valentín no viene cuando tiene que venir. ¿Por qué? Porque está con la moto. O le está hablando del Pánfilus, la influencia del Pánfilus en el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, y resulta que Valentín está en otra onda, porque es la hora del aperitivo. Y luego las alumnas que tiene, y va de una alumna en otra, y también de una chica que se encuentra por la calle, y al día siguiente de otra. Es decir, es bueno, no sé, los italianos dirían un donnaiolo, un mujeriego, diríamos nosotros, ¿no? Pero todo esto es así, quizá como reflejo del propio autor, aunque siempre es peligroso identificar a los personajes con su creador. O sea, no podemos... pero sí hay una obsesión por lo sexual en las descripciones que hace de sus alumnas, etcétera, etcétera. Es la novela, El profesor inútil, además, se llama así porque a pesar de todos sus conocimientos, tanto del antiguo como de lo moderno, tanto de letras como de ciencias, no logra encajarse en la realidad. Pues como suele pasar también muchas veces, ¿no? Bueno, ¿y esta sabiduría para qué me sirve? No me ha servido, por ejemplo, en la conversación que he tenido con el agente comercial de mi banco. Me siento absolutamente fracasado. He puesto un ejemplo de nuestros días, pero que podría servir para lo que es explicar por qué se llama profesor inútil. Antonio Espina, Antonio Espina publicó Pájaro Pinto y es la tercera novela de los Nova Novorum. Y es heterogéneo. Para mí es quizá la más vanguardista porque está esquematizada, pulida. Eso sí, se me olvidó decir que un lastre que van a tener todos estos autores son las digresiones. Y yo soy enemigo de las digresiones en la novela. En el libro que citó mío María Teresa en la presentación, El arte de narrar, pues le dedico un capítulo a las digresiones y a las reflexiones y a la carga historicista, científica que pueda haber y entonces lo critico. Por ejemplo, en Guerra y Paz de Tolstoy, que es una gran obra, hay un capítulo entero dedicado a Napoleón, sus
sus guerras, sus conquistas, pero es un capítulo histórico. Eso sería el máximo de la digresión, de la que participan mucho los escritores de los Nova Novorum. Cuando estás en lo mejor de la acción, de pronto aparece una reflexión, una digresión. Entonces eso te deja descolocado. Pero bueno, tiene sus méritos también. Aunque tiene digresiones, es quizá Pájaro Pinto el que más se corresponde a esos trazos de lo que debe ser la novela vanguardista. La influencia del cinematógrafo, muy importante en los escritores de las primeras décadas de nuestro siglo. Y en este caso también en cuanto a la técnica. Por ejemplo, en Pájaro Pinto hay una historia que es la de Juan Martín Bofarull, que él llama Shelfa, y que le vemos en la Guerra de África. Ahí ya se ve también la preocupación social del futuro Antonio Espina, que llegó a tener cargos en la República y por supuesto que dejó con la última novela, la de esta colección, que es Luna de Copas, dejó lo vanguardista para escribir, por ejemplo, biografías y dedicarse a otras cuestiones culturales, digamos, distintas de lo que era el ensayo de una novela de vanguardia. Un ejemplo de esa manera de escribir. De Tifaurín, esto es en África, en la Guerra de África, de Tifaurín los trasladaron a Tetuán 15 días, después al campo, operaciones, las marchas, las acciones de guerra, los reposos breves, las marchas, los combates grandes, las heridas, los muertos, las marchas, los enfermos. Imaginemos el cinematógrafo de esa época, lo movido que eran las secuencias, las imágenes. Un permiso, 8 días, el descanso, las marchas y muerto, baja definitiva. No, una falsa alarma, un chinazo en la rodilla, evacuado a Tetuán, la paz, la repatriación. Es decir, el estilo, la técnica del cinematógrafo trasladada al lenguaje. Repatriado, vuelve a Madrid y quiere casarse con su prima. Dice, y fui a la calle Velázquez, está escrito en tercera persona, fue a la calle Velázquez porque debía casarse con su prima. Porque a él dijo, se me ocurre que tengo que casarme con la prima, con la que ya había tenido un escarceo siendo más jovencitos en un pueblo de la sierra. Pero bueno, todos son personajes como movidos por hilos, como marionetas, que digo que se ajustan más a la narrativa y también a la pintura, al teatro y a la música vanguardista, como marionetas. Y esto lo sabe bien reflejar Antonio Espina en Pájaro Pinto. Benjamín Jarnés escribió de todas estas novelas la que tiene más argumento, Paula y Paulita. Y la fecha es de 1929. Esta es la foto de la primera edición que yo tengo, como también la de Pájaro Pinto. Otras ediciones, he tenido que manejar otras ediciones para mi estudio. Y esta sí que se puede decir que tiene argumento. La crítica ha reconocido que verdaderamente Paula y Paulita es una novela con argumento. Es un culebrón, podríamos decir hoy. Hay un balneario, llega un joven contemplativo, que es, bueno, él es también tenedor de libros, es contable, y conoce allí a la madre y la hija, a Paula y a Paulita. La madre no le gusta, quien le gusta es Paulita, es la joven, de la que hace minuciosas descripciones que no desentonarían nada en una novela erótica, de la época y de nuestra época. Y entonces, ¿qué es lo que consigue? Consigue enamorar a la madre, pero pierde el conquistar a la hija. Hay erotismo,
y hay muy intenso, como podemos ver, y casi pansexualidad. Por ejemplo, describe los alrededores del balneario y dice lo siguiente: paisaje atmosférico, meteoros, nubes violadas por el incansable falo de un Picacho adusto, sordo a todos los afanes de pura ordenación de la gerencia, Goliat autónomo o acaso regido por la ley de Zaratustra, que sirve de voluptuoso enlace entre el plano aéreo donde se fraguan las tormentas y los dos planos inferiores, es decir, la tierra, el suelo. Ecos freudianos evidentes, culturalismo, exhibicionismo cultural, Goliat, Zaratustra, es decir, Nietzsche. Esto es típico de la novela vanguardista, de la novela de los Nova Novorum. Por ejemplo, cómo construye al final, reproduce la fusión sexual, voy a llamarla así, puedo decir coito también, con Paula, y dice lo siguiente: están por la noche en los jardines del balneario, hay muchos fuegos artificiales y de pronto ya terminan los fuegos artificiales. Ella está sentada en las rodillas del joven contemplativo y dice: ya no veo apagarse el rosetón ni hundirse la última palma en el agua negra. Los brazos de mi amiga se anudan a mi cuello y su boca apaga en mis ojos la imagen del último cohete. Paula es ya solo un complemento de mi carne. Mientras se deja penetrar dulcemente, puede tomar el gozoso latido cósmico por el alba de un verdadero amor. Es decir, bueno, ya han visto ustedes qué descripción hace, ¿no?, de este momento culminante de lo que es la atracción física, ¿no?, que identifica como el comienzo de un amor verdadero. Es lo de siempre, ¿no? Aquí hay sexo, pero hay amor verdadero. Todo lo que nos está transmitiendo el escritor. Y lo del Paula es ya solo un complemento de mi carne, pues si al menos le hubiera quitado solo, pues atenuaría un poco, porque podía haber dicho: nos hemos fundido en uno o algo por el estilo, pero lo de complemento, bueno, en fin, son cosas de la mentalidad masculina de la época y de otras épocas. Novela, además, que termina con un suicidio, porque resulta que dentro de ese culebrón resulta que Paulita nació de un amor de Paula en ese mismo balneario 20 años atrás. 20 años atrás, Paula conoció a un inglés, Mr. Brock, y tuvieron una relación adúltera, y de esa relación adúltera nació Paulita. El marido de Paula, que se llama Moisés y que ha vivido siempre en la regencia de un almacén de abonos, es el dueño propietario, lo cual vemos el prosaísmo de Moisés frente a la imagen romántica del inglés. Y bueno, pues ¿qué hizo el marido de Paula? Pues el marido de Paula terminó con un suicidio anunciado. La novela termina con un suicidio anunciado de este personaje. ¿Y por qué se suicida? Porque no quiere envejecer. Luna de Copas es la última novela de Antonio Espina y es el recurso de lo mitológico. Resulta que hay un individuo enfrente de la costa cántabra que vive en una isla y empieza a llamar la atención el individuo se llama Aurelio y empieza a llamar la atención de Silvia. Y Silvia se interesa, Pero Silvia es el prototipo de la mujer racional. Ya me conoces, Mara, le dice a una amiga. Mi carácter enérgico y moderno. Me eduqué en Inglaterra. Soy risueña, desenfadada, libre, apasionada del deporte, exenta de morbos sentimentales, de espíritu analítico y con una cultura no escasa, pero bien compensada. Cultura de liceo.
paralelismo de actividades, la matemática y el automóvil, tenis y metafísica, bien, metafísica elemental, ética y religión razonables, sometidas al buen gusto de nuestra época, que contrapesa el fardo grave de lo trascendental con las piruetas audaces del Charleston. Soy optimista y atrevida. O sea, lo tiene todo, Silvia, lo tiene todo. Y de pronto aparece Aurelio, que es descrito de la siguiente manera, visto quizá a través de los ojos de Silvia. Aurelio avanzaba magnífico, porque ha quedado con él, tiene una cita con él. Avanzaba hecho un magnífico demonio imbécil, con la fresca belleza de la carne mediterránea, de aquella que se perdió cuando los demonios cristianos despojaron del Olimpo a los auténticos ángeles de la mitología. Vestía Aurelio un plebeyo chaquetón azul y un jersey, un pantalón blanco de marinero y unas indecentes babuchas. La reflexión que hace sobre Aurelio, lógicamente, pues es negativa totalmente. Sin embargo, la primera parte de la novela se llama Bacante, que es referido a ella, a Silvia, y la segunda se llama Baco. Aurelio consigue que Silvia vaya a su isla y allí ella, a pesar de ser una mujer moderna, de tener sentido común, de haber tenido una educación extraordinaria, cae totalmente en los brazos de Aurelio y se convierte en una ebria enloquecida, es decir, en una bacante, en brazos de Baco. Luego ya cuando vuelve de aquella realidad, vuelve a Madrid, se refugia en su casa y su vida ha quedado completamente destrozada y desquiciada. Esto lo ha escrito Spina y sin duda estaba pensando en algo que había tratado Ortega y que es polémico, que es el tema de, dice Ortega, prepárense, la mujer, por muy inteligente que sea, es mucho más irracional y apasionada que el hombre, que es más tirando a racional, más tirando a reflexivo, etc. Evidentemente todo esto pues es discutible, es polémico, y de alguna manera Antonio Spina lo ha hecho al revés, porque ha presentado a Silvia como el ejemplo de lo racional, del sentido común, y frente al personaje que yo defino en el trabajo escrito que será publicado, lo defino más bien como el personaje un poco hortera de playa, por no emplear otras denominaciones. Silvia, que está tan bien preparada, sucumbe ante ese personaje. Si eso demuestra las teorías de Ortega, no lo sé. Aquí estamos en la ficción y en lo literario y por consiguiente no vamos a extendernos más porque ya el tiempo nos va apremiando, ¿no? Bueno, en definitiva, hubo críticas, hubo polémica. Max Sau, escritor de la época, ya en los años 40, cuando ya había pasado todo y entre medias la guerra, y Max Sau estaba en el exilio, escribió un discurso sobre la novela española contemporánea. Arremete de una manera feroz contra las ideas de Ortega y Gasset. E incluso le dice que es culpable de que escritores como Benjamín Jarnés y Antonio Spina pues no hayan podido tener una verdadera calidad literaria. Y no contesto con eso, dice que en los ambientes literarios de la época se hablaba mucho de la cagarrita literaria. Es decir, que era algo que se mencionaba mucho, dice Max Sau, y lo describe de esta forma. Nació lo que en alguna tertulia madrileña se dio en llamar la cagarrita literaria.
Entendíase por ello una obra cortísima, parida con dificultad, exquisita en el escoger de sus adornos, difícil de comprender a primera vista, disfraz de ideas ingeniosas y sin trascendencia, y considerada como meta última de los esfuerzos de su joven autor. Todo esto es muy gracioso, pero lo que no dice Max Sau, el muy ladino, y es que él también escribió una cagarrita, como dice él, literaria, que se publicó en Cuadernos Literarios, una prestigiosa editorial también ansiosa de lo moderno, de la modernidad, que se llamaba Cuadernos Literarios, y la novela de Max Sau se titula Geografía se titula. Y yo la tengo, la compré también y es un librito mínimo. Otra cuestión que quería decir antes de que termine, porque vamos a terminar pronto, dado que empezamos tarde, lo que no se dio cuenta Ortega y Gasset, a ver, valiosísimo en muchas cosas, pero ser humano como tal, y pensemos que mi crítica no está sustentada en una ciencia exacta, que la crítica literaria siempre es muy relativa. Entonces, Ortega y Gasset, cuando se salió a la luz El obispo leproso de Gabriel Miró, hubo una auténtica polémica en la prensa española. Se habló muchísimo de Gabriel Miró. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que sí, que tiene un estilo muy bonito, muy precioso y tal, pero que sus personajes son desdibujados y que no es una auténtica novela. Bien, y sin embargo, yo he estado meditando sobre esto, lo que quería Ortega y Gasset para superar lo habitual de la novela de entonces, que él consideraba agotada, y lo que quería él, dando importancia a lo artístico, lo tenía él tan cerca que si es un perro le muerde. Era la obra de Gabriel Miró. Y además, yo es que soy bastante mironiano, pero quiero citar a otro autor también, que era Valle-Inclán. Valle-Inclán era el arte absoluto, el arte de laboratorio continuo. Recuerdo cuando era joven y empecé a leer La Corte de los Milagros, tenía que ir traduciendo, no me enteraba de nada. Es decir, estaba todo lleno de metáforas, de todo tipo de figuras literarias, con un ritmo que me dejaba absolutamente... Eso no era el realismo, era otra cosa, era el esperpento, al que Valle-Inclán llegó partiendo del modernismo, pasó por el expresionismo y desembocó en un expresionismo máximo suyo propio que llamamos esperpento. Y entonces había ejemplos en que las ideas y el deseo de Ortega por modernizar la novela eran palpables. Y El Cristal no es así porque en escritores como Góngora, como Gabriel Miró o como Valle-Inclán no hay tal cristal. Lo primero con lo que te tropiezas es con la forma y que te deja, claro, naturalmente al vulgo, como dice Ortega, que emplea esta palabra, o a la plebe, etcétera, cuando ve una cosa así, cuando ve una obra de arte moderna, etcétera, pero no solo moderna, había que decir, también antigua, también clásica, pues se desmorona y lo deja, se le cae el libro. No podemos saber cuántas personas compraron las novelas de los Nova Novorum y se les cayó el libro. ¿Por qué? Otra cosa que no he dicho es que también en estos libros se reflexiona sobre la literatura. Reflexión sobre la literatura, metaliteratura, digresiones, reflexiones, todo eso hace evidentemente en que es muy difícil encontrar el equilibrio. Y con eso, en las conclusiones, es como voy a llegar. Entre esos extremos, acción no mucha, no es importante, argumento no es importante, pero por favor, algo sí, que no sea como Proust. Otro, la tensión dramática o trágica, tampoco hay que mantenerla, tampoco, pero algo sí que debe existir para atraer al lector. Son unos equilibrios dificilísimos.
Mi última observación es que bienvenido sea ese experimento que se hizo. Ha servido para que muchos profesores, doctorandos, etcétera, en las universidades y gente que escribe artículos, escribiera sobre ello. En 1929, 1930, el vanguardismo deshumanizado empieza a decaer y negros espectros, nubarrones horrorosos empiezan a aparecer en el horizonte español que harán que se recupere la literatura comprometida y también como instrumento de batalla, como instrumento de ideas, etcétera, etcétera. Nada parecido a lo que habían intentado los Nova Novorum, siguiendo el magisterio. Y debe haber gente exquisita también, y debe haber Proust, gente como Proust y como Azorín. Es bueno que en la literatura haya toda clase de registros. Y sin más, les agradezco mucho que hayan venido en una tarde tan navideña como esta, o prenavideña como esta, de verdad, se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, supongo que todos estarán como yo, fascinados, porque la verdad que cuando vi el título dije, ¿a dónde nos va a llevar Pedro? Porque lo de la deshumanización del arte, yo historiadora del arte, dije, ¿por dónde va a tirar? Bueno, me ha fascinado el enfoque que le has dado, lo bien que lo has explicado todo, porque las conferencias filosóficas a veces a mí me dejan que en mi formación filosófica me parece que es bastante deficiente y me cuesta seguirles, ¿no? Y cuando me ponen una fórmula ya de física, entonces creo que ya apaga y vámonos. Hoy salgo fascinada, me ha gustado muchísimo, ha estado entretenidísima, he aprendido una barbaridad, así que encima tiene el texto ya preparado, que es lo que siempre pido yo, que me den el texto cuanto antes para que lo saquemos toda la publicación enseguida. Muchas gracias, Pedro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos dedicar algún minutillo a la pregunta. Y si no, feliz Navidad a todos de todo corazón. Terminamos ahora los ciclos del instituto. Volveremos, pues yo creo que volveremos en marzo a dar conferencias, porque habrá que dar 10 conferencias de 10 nuevos miembros de ingreso en el instituto. Entonces ya estamos preparando las 10 conferencias que estarán a lo largo de todo el trimestre. Pero enero y febrero son unos meses que ponemos al día un montón de cosas. En este momento, por ejemplo, estamos colgando en nuestra página la digitalización completa de todos los anales del instituto desde su fundación. El instituto cumple el año que viene 75 años. Entonces es un lujo, tenemos más de 30.000 artículos, que hayamos podido hacer la digitalización de toda esa documentación y que hemos colgado en red los 15 primeros títulos de los anales, ya están casi terminados los 15 segundos, hasta que llegamos ya a la época que los tenemos digitales y que entonces enlazamos con los que tenemos en imagen digital. Y son trabajos que creo son importantes para ponerlos a disposición de todo el público madrileño que nos sigue, que la verdad que son muchos y cada vez más. Y siempre digo lo mismo, si alguno quiere llevarse algún libro del instituto que tenemos arriba, encantados de regalárselo, suben ahora con nosotros y se pueden llevar alguna de las publicaciones. En este caso a lo mejor les interesa Galdós, les interesa Emilia Pardo Bazán, Centenario de Cervantes o de Isabel la Católica, y se los pueden llevar. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Feliz Navidad y que lo pasen ustedes muy bien. Pedro, muchas gracias a ti por todo.